Buenos días, compañeras y compañeros. Mi nombre es María José Sanabria Quesada y hoy les voy a presentar mi tarea número 3 sobre estabilidad e inestabilidad del terreno. La simulación número 1 consiste en la determinación del ángulo de estabilidad de un material granular. Para ello se utilizaron 3 recipientes de plástico de 10 centímetros de alto, 3 materiales granulares distintos y hojas de papel. Para la simulación utilicé tierra, granos de arroz y también granos de maíz en un recipiente de aproximadamente 10 centímetros. Acá se puede observar cómo se distribuyen los granos de maíz al retirar el recipiente. Se observa el mismo experimento aplicado a los granos de arroz y finalmente también aplicado en la tierra. Según nos indica T.W. Lambe en su libro de Mecánica de Suelos de 1997, en un material granuloso cualquiera, el ángulo de reposo está determinado por la fricción, la cohesión y la forma de las partículas. En materiales sin cohesión como los utilizados, donde las partículas son muy pequeñas en relación al tamaño del conjunto, el ángulo de reposo es el mismo que el de rozamiento. Como podemos observar en los resultados del experimento, tanto los ángulos del montículo de tierra como el de grano de arroz y el grano de maíz son distintos, y conforme vamos cambiando de material disminuye el ángulo de rozamiento. El ángulo de rozamiento obtenido en el montículo de tierra fue de 45 grados, de 35 grados en el arroz y de apenas 20 grados en el maíz. Cabe destacar que todos los materiales tienen densidades distintas. Entonces, ¿de qué depende la diferencia de ángulos de rozamiento obtenido en los distintos materiales? Un estudio de la Universidad de los Andes en Venezuela del 2014 comprueba que el ángulo de fricción interno aumenta cuando la densidad relativa del material aumenta. La densidad relativa entre los materiales utilizados es distinta, siendo la densidad de la tierra la más alta y el maíz el menos denso. Whitlow Roy nos indica en su libro de Fundamentos de Mecánica de Suelos en 1994 que conocer sobre el ángulo de rozamiento interno y sus propiedades ayuda a conocer la resistencia al deslizamiento de un terreno arenoso. En la simulación número 2 sobre cohesión de un material granular, se utilizan recipientes rectangulares, pulverizador de agua, tierra y una bandeja rectangular, como se pueden observar en las imágenes. Primero se coloca la tierra en un recipiente rectangular y se procede a colocar agua con el pulverizador hasta que adquiera una cohesión suficiente. Luego se invierte el recipiente y con un golpe seco o varios se deja caer el contenido hasta que se nota que adoptó la forma del recipiente y que permanece relativamente estable. Esto, según Nichols, en su libro sobre las propiedades dinámicas del suelo, se da porque la cohesión en un terreno húmedo es provocada por las moléculas de la fase líquida que actúan como un puente o membrana entre las partículas vecinas. Posteriormente se utiliza el pulverizador de agua para rociar el líquido sobre la tierra hasta que su cohesión se pierda. En esta parte del experimento debemos recordar que un límite de Atterberg corresponde al contenido de humedad con que una muestra de suelo cambia de una consistencia a otra. Manuel Mendoza, en el estudio de técnicas alternativas para determinar el límite líquido de suelos, en el 2000 nos indica que los 3 límites que se utilizan para caracterizar la consistencia de los suelos finos son la consistencia líquida, que puede ser barro fluido o líquido, la plástica, que se puede amasar y moldear, y la semisólida, que ya no se puede moldear y el volumen disminuye al contraerse a medida que se seca la muestra. La relación de los límites de Atterberg con la prueba realizada es totalmente plasmable, pues por medio de la humedad presente en la tierra, primero se obtiene la consistencia o límite de plasticidad, en la cual al introducir la tierra en el recipiente y rociarle agua, se moldea o toma la forma del recipiente. Después, al colocar más agua, se obtiene la consistencia líquida, en la cual la humedad presente por el agua es tal que la tierra pierde su cohesión y se genera el barro. Finalmente, se coloca una capa de arena húmeda dispuesta sobre la base inclinada de un recipiente rectangular y se añade agua lentamente con el pulverizador hasta alcanzar el límite líquido. Se puede observar que la tierra pierde su cohesión y adherencia a la tapa, pues la cantidad de agua sobrepasa el nivel de plasticidad, llevándolo al límite líquido, pasando por el barro y terminando luego en agua con tierra. Este fenómeno también lo podemos encontrar en las laderas, cuya precipitación, inclinación y humedad pueden hacer que el material suelto o fraccionado se desprenda generando derrumbes o deslizamientos. En conclusión, el conocimiento de estos principios es de suma importancia a la hora de gestionar riesgos, ya que nos permite comprender por qué se dan los deslizamientos o derrumbes. En resumen, a mayor densidad de una muestra, mayor será su ángulo de estabilidad, pues se mantiene más firme y compacto. Y también, a medida que se aumenta la humedad en un terreno, ya sea de arena o tierra, cambia su consistencia y con esto sus propiedades físicas. Muchas gracias.